El informe de la CNDH sobre Ayotzinapa se enfoca más en ataques contra jueces, la OEA, la ONU, la CIDH, Amnistía Internacional, que en avanzar sobre la investigación de un evento que tiene 12 años de sucedido. Los 8 años de Morena son los primeros 4 cuando estuvo Alejandro Encinas al frente de la Comisión de la Verdad y Omar Gómez Trejo frente a la Fiscalía Especializada, a quienes también terminaron atacando, principalmente a Encinas, parecen haber avanzado un poco en una investigación seria. Esto solo nos refleja la lógica del periodo de Enrique Peña Nieto, de AMLO y de ahora de Sheinbaum, de proteger a los responsables a toda costa, ocultar información, manipular la opinión pública y revictimizar a los normalistas, organizaciones independientes de derechos humanos como el Centro PRO y Tlachinolan, y principalmente a los padres de los desaparecidos. En esta mesa, junto con el doctor Héctor Oz, el maestro Héctor Oz, un servidor Jesús Medina, vamos a abordar el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aborda el caso Ayotzinapa de una forma en que muchos analistas han coincidido, pues simplemente viene a derribar todo el trabajo que se había logrado en materia de investigación y hacer cada vez más patente la lógica de protección contra el ejército. Héctor, ¿qué podemos comentarle a nuestro auditorio sobre lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una figura que ha estado marcada históricamente pues, por una desconfianza histórica por parte de la ciudadanía? Oh, hola Jesús, ¿qué tal? Saludos al auditorio. Como comenta un reconocido poeta jalapeño, la 4T y la CNDH siempre encuentran formas de seguirnos decepcionando, ¿no? Entonces, pues efectivamente, creo que vale la pena comentar un poquito sobre la CNDH. Hay que decir que la CNDH, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, no ha estado nunca en el centro de la discusión sobre Ayotzinapa desde hace 14 años, precisamente por su papel inoperante, desde hace 12 años, perdón, precisamente porque ha sido una institución bastante tibia, pero ahora sale a la palestra con un informe al que se le pueden dirigir 20 adjetivos descalificativos, en este caso, patético, miserable, desinformado, mal hecho, mal comunicado, en fin. Pero precisamente pensar un poco en esta organización, ¿no? Por recapitular un poco y no dejar de trazar la historia de la CNDH, hay que tener en cuenta que la CNDH es precisamente uno de estos organismos que vienen de la reforma del Estado que empieza a principios de los 90, una reforma del Estado, por supuesto, de carácter neoliberal, ¿no? Y lo que decíamos entonces, lo que hemos comentado para varias instituciones del Estado mexicano y para varias formas de operar del propio gobierno mexicano, es que el neoliberalismo en buena medida lo que hace es desconcentrar las funciones. No quiere decir que el Estado se haga más pequeño, como se quería vender, sino desconcentrar ciertas funciones y sobre todo hasta ese tipo de organismos de carácter autónomo, ¿no? Los más famosos son, por supuesto, el Banco de México, con lo que ello implica para la pérdida de control sobre la moneda. El INEGI, que bueno, ha tenido su papel más o menos decente, creo que es de los pocos rescatables, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, bueno, señalar que se crea el 6 de junio de 1990, por supuesto, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en un afán pues de este discurso democratizador, de apertura internacional, de estandarizarse con ahora sí, con los estándares, valga la redundancia, a nivel internacional, sobre el combate sobre el combate a las violaciones a derechos humanos, que sabemos, por más que sabemos de sobra, pues que se trata más que nada de una simulación, ¿no? Los casos más significativos sobre los que ha dirigido informes la CNDH han sido, por ejemplo, Aguas Blancas en el 95, Acteal en el 97, El Charco en el 98, San Salvador Atenco en el 2006, la Guardería BC en el 2009 y ya, por supuesto, los más emblemáticos del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochistlán. Pero siempre ha estado precisamente caracterizada por una tibieza que se ve precisamente cuando se contrasta con informes que producen organismos de defensa de perdón, de derechos humanos, como pueden ser el Centro PRO, el Fray Bartolomé de las Casas, el Centro Larios, en fin, los que verdaderamente están sobre el terreno y que no parten desde una visión gubernamental, ¿no? Ha tenido distintos presidentes a lo largo de su historia y bueno, yo creo que parte de lo que hay que señalar ahorita es que, bueno, su actual titular, María del Rosario Piedra Ibarra, pues ha mostrado precisamente esa sujeción por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las políticas que vienen
antaño de Los Pinos, ahora del Palacio de Gobierno, ¿no? Eh, Podemos entrar y seguramente entraremos con Jesús a detalle de lo que presenta este informe, pero bueno, yo lo que quería resaltar en una primera intervención es precisamente que la CNDH es una institución que nace sin dientes, como muchas veces lo hemos comentado, no es una institución que tenga carácter jurisdiccional, es decir, no puede más que emitir recomendaciones. Esas recomendaciones pues se acatan o no según las directrices de política. Lo que se nos hace patético en este caso es que precisamente esta propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por la hija de una de las defensoras de derechos humanos más reconocidas en las últimas décadas en el país, en este caso, pues dobla las manos y prácticamente volvemos al tema de siempre que abordamos el caso de Ayotzinapa, se trata de lavarle la cara a la institución favorita de estos últimos 2 sexenios, que es el ejército mexicano, ¿no? Pues bueno, creo que con eso podemos dar un primer saque para a partir de ahí, pues analizar ahora sí, a 12 años de la desaparición de los estudiantes, esta narrativa que ahora se intenta construir por parte de la CNDH y respaldada, por supuesto, por la presidenta de la República, por Claudia Sheinbaum, acerca de que los últimos 6, 7, 8 años de investigación no han sido más que crear una antiverdad histórica. Entonces, bueno, el colmo del cinismo, pero creo que es un primer bote pronto, ¿no? Para ver ya a detalle qué es lo que presenta en esta recomendación la CNDH. Claro, Héctor, gracias. Sí, ¿no? Bueno, y sobre todo para situar un poco al auditorio, ¿no? Justamente sobre esta situación, porque mucho se ha dicho sobre el cambio de la dinámica de las instituciones, ¿no? O sea, el mismo López Obrador en sus campañas había sido enfático en que pues todas estas instancias usualmente servían justamente para eso, no más para cuestiones discursivas que para cambios profundos verdaderos, siempre en esta crítica a lo que él llamaba la máquina del poder. Pero lo que estamos atendiendo justamente es que todos estos esperanzas, podríamos decirlo así, sobre todo para los padres, para los familiares de las víctimas, toda esa esperanza que se vislumbraba en 2018, pues se fue apagando poco a poco, ¿no? Para rememorar un poco cómo llegamos hasta este momento y entender lo que está haciendo esta Comisión de la Verdad, perdón, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenemos que rastrear justamente el proceso porque recordemos que el primer intento, o más bien, esto nos asemeja un poco a ese intento de Peña Nieto de construir una verdad histórica. Y eso es lo más triste de todo esto. Porque una vez que López Obrador llega al poder, cuando ya esa verdad histórica estaba derrumbada gracias al trabajo del Grupo Internacional de Expertos, el GIEI, con evidencias, con datos, no solamente con narrativas, la Comisión de la Verdad con Alejandro Encinas y la Fiscalía Especializada con Omar Gómez Trejo genuinamente avanzaron sobre el caso con el apoyo, por supuesto, del GIEI que fue pedido, fue solicitado a volver a un segundo periodo, de ahí que se construyeran pues los 6 informes, ¿no? Los que estuvieron con Peña Nieto y los que estuvieron con López Obrador, y se llegó a evidencias claras, como era, bueno, en primer lugar, que no había evidencias de que se hubiera incinerado a los estudiantes en el basurero de Cocula, como decía la versión inicial, que no se trataba solamente de una confusión de grupos del narcotráfico coaligados con policías municipales, sino, y más importante aún, que el gobierno estatal y el gobierno federal, a partir de diversas instancias, en particular el ejército y la marina, tenían conocimiento de lo que estaba pasando en tiempo real. Así que al menos por omisión estaban envueltos en esta dinámica e incluso lograron tejer toda una red de tráfico de drogas que involucraba a los camiones en Guerrero, incluso con llamadas desde Chicago, etcétera, a partir de una investigación seria. ¿Y qué fue lo que pasó cuando esta investigación seria fue avanzando en el caso y acercándose cada vez más a los culpables? Directamente desde la presidencia vino el golpeteo. Se obligó a Alejandro Encinas a mediar un poco sus declaraciones, termina saliendo y con Gómez Trejo es peor, ¿no? Porque se le critica a su equipo, se les ataca, incluso se les abre por ahí o se intenta abrir procesos acusándolos de llevar mal la información y a últimas se termina también haciendo que el GIEI se vaya, ¿no? Eh, y eso que veíamos que podía tener alguna posibilidad de continuar el trabajo con Sheinbaum, pues termina en esto, ¿no?
un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, como yo le decía, se enfoca más en criticar todo esto, incluso con severas críticas a Alejandro Encinas sobre que hizo mal su trabajo, etcétera. Yo no sé si podíamos esperar mucho de la hija de Rosario Ibarra de Piedra, porque usualmente a ella también siempre se la ha visto como una de las grandes defensoras de derechos humanos, pero hay que recordar que también sobre ella pesan críticas por parte de algunos grupos de defensa y de búsqueda de desaparecidos. Eh, Argumentando pues que se enfocaba más en el caso directamente de su hijo y ocupaba sus grupos, o digamos, la organización política, pues también para sus propios fines, ¿no? Entonces, tampoco es que, como se decía por ahí, el hecho de que tuvieran una experiencia en movimientos sociales los fuera a poner del lado de, de los movimientos sociales y de los militantes, ¿no? Eso ha pasado históricamente en todas las comisiones. Héctor, en ese sentido, ¿cuáles son, digamos, las principales características de este informe? ¿Qué es lo que nos está planteando al respecto del caso? Y pues, ¿qué posibilidades puede haber a tu parecer de que esto lleve a pues, avanzar en el caso de la investigación? Por supuesto que no, al contrario, lo que se señala por parte de, como comentas, de diversos analistas, es que este informe viene a echar a la borda los últimos 9 años de trabajo prácticamente, contestando incluso resoluciones judiciales que fueron las que impulsaron la que se formara la COBAG y que se formara la Fiscalía Especializada. Contra todo eso se va este informe, ¿no? Sin ton ni son. Tú lo comentaste en la introducción, ¿no? Contra organismos internacionales, contra la propia COBAG, contra la UIELCA, contra Alejandro Encinas, contra Omar Gómez, contra los grupos de derechos humanos, y poquito le faltó para irse en contra de los padres de familia, ¿no? Que ganas no les han de faltar. Yo creo que nada más por retomar, digo, vamos a hacer una lista de reproducción en particular sobre el caso de Ayotzinapa, porque bueno, tenemos ya 6 o 7 programas dedicados a esto, precisamente por la inoperancia del Estado mexicano. Y yo nada más antes de contestar a tu pregunta de forma directa, si desde el principio, desde septiembre del 2014, la denuncia, la principal voz de las movilizaciones fue el Estado, se refiere precisamente a esto, no nada más a lo que haya ocurrido a la noche del 14, en la que por supuesto estuvieron involucrados diversos elementos de los diversos niveles de gobierno, sino a estos actos de encubrimiento que seguimos viendo que se siguen perpetuando, por supuesto desde la construcción de la famosa verdad histórica de Murillo Karam hasta esta denuncia de una supuesta antiverdad histórica por parte de una CNDH de la que ya comentamos, pues no solamente es inoperante como lo ha sido siempre, sino que ahora le lava la cara al ejército. Yo creo que hay 2 o 3 cuestiones importantes. La primera es esa. Me voy a permitir citar textualmente el parágrafo 583, dice, del informe, por supuesto. Por eso sostenemos que para encontrar la verdad llana y la justicia ha sido igual de nociva la narrativa de la verdad histórica como la narrativa de la antiverdad histórica. Mientras en la narrativa de la verdad histórica, la de Murillo Karam, se sostenía que la normal estaba infiltrada por grupos del crimen organizado, en la narrativa de la antiverdad histórica, la carga se quiere trasladar al ejército como una acción de Estado, porque este tenía militares infiltrados. Ninguno de los 6 informes del GIEI, ninguno de los 3 informes de la COBAG culpa directamente al ejército de lo que aconteció esa noche. Lo que sí dice es que efectivamente sabían lo que pasaba en tiempo real, algunos elementos sí participaron, pero no se culpa en ningún momento de que haya sido una acción de Estado. Entonces, este intento de lavar la cara se está peleando Beto a saber con quién, Rosario Ibarra o Rosario Piedra, porque parece, por ahí dicen, no, pues es que es un pleito personal con Alejandro Encinas por un asunto de Notimex. Pues si ese es el caso o no, evidentemente no lo vamos a saber nosotros, pero lo que sí vemos es que en lo que se concentra prácticamente la mitad del informe que pronuncia la CNDH, es en lavarle la cara al ejército con argumentos tan burdos como decir, el ejército en tiempos de paz no está capacitado para operar, por lo tanto no operó. Los soldados tienen derecho a estudiar, por lo tanto el soldado infiltrado pudo haber estado inscrito en la normal de Ayotzinapa sin ningún problema, ¿no? Entonces, esta necesidad de seguirle lavando la cara al ejército es la que vemos perpetuamente y como tú bien comentabas, vimos avances durante los primeros 2 años de la administración de López Obrador, hasta que el GIEI demanda folios que tienen los famosos OBIs, los organismos de búsqueda de inteligencia, y que el ejército a la fecha dice que no existen. Ahí es cuando se topó con pared, ahí es cuando se empieza la persecución en contra de Omar Gómez, ahí es cuando se desarticula la COBAG. Entonces, bueno, creo que está más que claro, ¿no? Y bueno, por no dejar de mencionarlo, otra cuestión que a mí se me hace bastante preocupante y que lo hemos señalado una y otra vez, por ejemplo, para el caso de la CENTE, pero también para estos organismos de derechos humanos,
es que se culpa insistentemente a la instrumentalización o a la supuesta instrumentalización de los padres de familia por estos organismos, ¿no? Y prácticamente ya poniéndose en un plan persecutorio diciendo, es que esos organismos, el Centro-Pro, Tlachinoyan, tienen que decirnos de dónde vienen sus recursos. Hay que pedirle al SAT que investigue de dónde vienen los recursos de estas organizaciones porque se están instrumentalizando a las víctimas. Y luego acusa precisamente en las recomendaciones o luego solicita que el Estado deje de revictimizar. Si los que están revictimizando no es la CNDH encabezada por esta mujer, pues yo no sé precisamente quién sea, ¿no? Yo creo que esos son los dos elementos generales más importantes, además de que, bueno, mucho se ha dicho, digo, son 800 páginas del informe, ¿no? Mucho se ha dicho que está hecho con las patas, que no tiene una metodología clara y que está dedicado prácticamente a contestar informes que sí estaban sustentados en pruebas legítimas, ¿no? Se acusa, por ejemplo, de que se libera a los presos que dieron confesiones bajo tortura. Esa parte se denuncia diciendo que estuvo mal esa liberación porque permitió que se perpetuara el crimen, etcétera, etcétera. Entonces, ni derechos humanos ni no derechos humanos, sino que aquí esta comisión al único que está defendiendo es al ejército mexicano, desafortunadamente. Sí, ¿no? Y culpa de cuestiones al GIEI que no tenían nada que ver del GIEI, por ejemplo, en el caso de esos culpables, bueno, perdón, de esos inculpados y que obtuvieron información bajo tortura, pues fue el GIEI justamente quien dijo, estas son malas prácticas que está teniendo el ejército, el Estado mexicano, y que se sustentan en un continuum histórico. Y es que justamente eso es el, el, el- la razón central de toda la cuestión en el caso Ayotzinapa, y lo cual también nos da herramientas para decir que genuinamente la Cuarta Transformación ha fallado en lo que se supone que era su objetivo más ansiado, y eso era cambiar de fondo las estructuras mexicanas, porque lo que vemos es que lo mismo que el PRI hacía en los 70s, obviamente con mucha diferencia, porque en ese entonces simplemente lo acallaba y ya, pero esta lógica, primero, de intervención sobre las organizaciones sociales, del uso de la violencia como mecanismo sistemático para controlar o para ejercer el poder sobre los sectores subalternos que se atrevían a cuestionar la narrativa estatal y la lógica estatal, y por otro lado, encubrir a cualquier actor que haya participado en este tipo de dinámicas a cualquier precio, ¿no? El precio que Peña Nieto tuvo que pagar por hacerlo y que el PRI tuvo que pagar por hacerlo, lo seguimos viendo hasta hoy en día, ¿no? Que es la caída estrepitosa, no solo del PRI, sino de todo el pacto de partidos que llevó a Peña Nieto al poder. Yo no sé si esto va a tener repercusiones para Morena en algún momento. Lo cierto es que el caso de Sinapa, lamentablemente, a 12 años de lo sucedido, cada vez se va volviendo menos relevante para la narrativa hegemónica, digamos, para la opinión pública, y aún más cuando tenemos este tipo de narrativas, ¿no? Que como decías y como lo dijo Ángela Buitrago, que estuvo al mando del GIEI cuando estuvieron acá, pues básicamente, como tú lo decías, pues se dedica a establecer narrativas sin evidencia, criticando investigaciones que sí tienen evidencia y que están sustentadas en esos 6 informes. En algún momento por ahí decían, y decía la Buitrago, pues yo no sé si leyeron los informes, ¿no? Y eso la lleva incluso a decir, pues yo quiero reunirme con Claudia Sheinbaum, pues porque a mí me parece que en verdad ella no sabe lo que fue la investigación o no le están diciendo la verdad sobre lo que fue la investigación. Yo aquí tendría mis dudas, yo no sé si Sheinbaum en verdad es una mujer inteligente, la presidenta, entonces estoy seguro que ella sabe lo que está pasando. Entonces, sin lugar a dudas, esto es un revés muy, muy fuerte para toda la investigación, un caso más de violencia contra los padres y contra pues, la adquisición de la verdad y el destino de sus hijos, que, contrario a lo que se dice en las versiones, sí se puede lograr si se trata, si se parte de una investigación seria, ¿no, Héctor? Para cerrar un poco esta revisión general que hicimos, eh, ¿cuál crees que digamos que puede ser el siguiente paso? Digo, no somos abogados, evidentemente, pero ¿crees que esta versión de la CNDH va a ser suficiente para sepultar el caso? ¿O tú auguras, digamos, que esto va a poder continuar aún con todas las energías mermadas que pueda haber a 12 años?
Sí, no, decíamos en un principio, la CNDH en realidad no tiene ninguna función jurisdiccional, o sea, no puede decidir efectivamente sobre nada. Si decidimos tocar el tema es precisamente porque es muy sintomático de la forma de operar de la Cuarta Transformación, ¿no? De estas continuidades que seguimos viendo a pesar de los discursos antineoliberales, pues con formas de hacer política del pasado, incluyendo, por supuesto, este renglón de la discriminación, del combate a grupos organizados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, efectivamente ese carpetazo que se le ha querido dar desde la segunda mitad del sexenio de López Obrador, pues vemos que sigue funcionando. O sea, la COVAC no tiene. Ayer también sacó un comunicado después de este informe, precisamente el que estaba encargado de la Subdirección de Derechos Humanos dentro de la propia CNDH. Y a mí me corrieron de la CNDH precisamente por pedir más recursos, por pedir más material, y no me dejaron hacer un informe como tenía que hacer y produjeron políticamente este bodrio que se publicó el 9. Por cierto, para no dejar de mencionarlo, es la primera vez, porque incluso la CNDH de Peña Nieto les comunicaba a los padres de familia antes de hacerlo público. Esta es la primera vez que se hace público sin que los papás conocieran el informe, ¿no? Entonces, no, efectivamente, a ver, para decirlo en términos concretos, la Cuarta Transformación no tiene ningún interés en llegar a las raíces de lo que pasó en septiembre y en los meses subsecuentes de ocultación, porque sabemos que topamos, insisto una vez más y por última vez, con las instituciones de seguridad nacional, en particular con el ejército. La CNDH tiene que desaparecer en términos de política ficción. Esta CNDH no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido que siga funcionando. Y pues lo que comentabas, ¿no? Desafortunadamente, pues pasa ya más de una década. El caso de Ayotzinapa ya no es el centro de atención en los mecanismos de la opinión pública. Pero bueno, para bases importantes de Morena, seguramente sigue siendo un caso que seguirán demandando que se atienda de una u otra forma. Y como tú comentabas, vimos las repercusiones para el PRI prácticamente no existe. Hoy Morena es hegemónico, hoy Morena puede darse, o la 4T puede darse el lujo de sacar este tipo de informes, de denostar a grupos de población organizada, a denostar a grupos de derechos humanos. Hoy en la mañana, por supuesto, la presidenta se negó a tener ninguna relación con Ángela Buitrago, diciendo que eso depende de otros organismos y que el gobierno no los puede contratar. Bueno, entonces lo que vemos es efectivamente eso, ¿no? Pero bueno, si este caso se va a quedar así, como muchos han quedado a lo largo de la historia de nuestro país, pues veremos qué repercusiones tiene en el futuro, pensando en lo que hemos comentado varias veces, ¿no? Morena solito está perdiendo sus bases de apoyo en donde importan, en la calle. Siguen repartiendo dinero y repartiendo y afiliando trabajadores, pero bueno, veremos en un mediano plazo cómo se comporta esto en términos electorales, sin dejar de soslayar por último, pues que lo que a nosotros más nos importaba, lo que mucha gente demandaba, pues era un cierre de este caso en términos pues de reivindicar ciertas cuestiones, ¿no? De seguridad nacional, de derechos humanos, de denunciar efectivamente que el Estado es cómplice y partícipe de muchos de estos actos, no solo como el de Ayotzinapa, sino muchos posteriores. Pero bueno, vemos que efectivamente lo que tenemos es una continuidad más allá de los discursos de la 4T. Claro, claro, sin lugar a dudas un golpe más a la verdad y a los procesos de justicia contra las violaciones de derechos humanos, en particular que siempre motivadas por cuestiones políticas, como ha sido el continuum en la historia mexicana. Sin lugar a dudas, bueno, estaremos pendientes de cuáles son los siguientes pasos también de los padres en materia de conseguir la verdad. Y sin lugar a dudas, lo cierto, los pensadores que pasen las décadas que pasen, al igual que otras violaciones de derechos humanos, otros casos de represión, pues la historia siempre se queda ahí, las memorias se terminan quedando por una u por otra manera, a pesar de los mecanismos hegemónicos que buscan adaptarlas a sus propias narrativas, como siempre pasa, pero que se mantienen ahí históricamente como un ejemplo más de un sistema o de la naturaleza de un sistema, pues que está hecho justamente para que esto sea la regla, no la excepción, ¿no? Héctor, gracias por sus participaciones. Le agradecemos a nuestro auditorio por ver este video. Les recordamos darle like, comentar, suscribirse para ayudarnos un poco con el algoritmo y también para dejarnos cualquier recomendación, solicitud de algún tema que podamos trabajar. Y bueno, nos vemos la próxima.